Señor, aquí está tu siervo. Damos gracias por su vida, Señor. Nosotros podemos decir, creer, la iglesia lo trajo, nosotros lo trajimos. No, tú lo trajiste, Señor. Gracias porque lo trajiste, Dios mío. Contestaste la oración de tener a tu siervo aquí en medio nuestro, Señor. Dios mío, por favor, prepara nuestro corazón. Abre nuestros oídos para escuchar tu palabra. Bendecimos su vida, Señor. Y pedimos, Señor, que la bendición que Él lleve de aquí rebase copiosamente lo que tú quieres hacer en su vida, Señor. Que cuando Él vuelva a su casa, Él pueda sentir que ardía su corazón acá. Y que Él mismo dé testimonio de que algo pasó en Charlotte en su vida. Lo bendecimos. La iglesia lo bendice. El Señor lo bendice, siervo. Habla y no calles. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y tengo una petición, pastor. Eso, apláudele. Denle un aplauso al Señor porque Él es bueno. Para siempre su misericordia, su generosidad por siempre. Grande y fuerte es nuestro Dios, digno de supremas alabanzas. Si les comparto, con el permiso de los pastores, Pastora Luz Marín, el Pastor Ángel, nosotros mismos estamos sorprendidos porque estábamos en New York el mes pasado y yo hablaba con el Pastor Ángel por teléfono y decía, pastor, ¿y cuándo será que vendrá por Carolina? Y bueno, el Señor sabe, tiene su tiempo y cuando sea el tiempo de Dios, pues allá iremos. Y estando en Nueva York, el pastor Fernández estando aquí, me llama el pastor Fernández y él me dice negro, yo no sé por qué, porque un hombre rubio, ojos azules como yo, y me dice, negro, yo creo que tú eres el predicador de la fiesta de Charlotte. Digo yo, ¿cómo así? Me dice, que tú vas a venir a Carolina del Norte. Yo, wow. Y yo llamé al pastor Ángel y dije, Pastor Ángel, yo sabía que Dios respondía, pero no tan rápido, porque fue al otro día de hablar. Y de inmediato todos los trámites, y aquí estamos, contentos, agradecidos y contentos, pastor, de verle ya fuerte y vigoroso. No tenga temor, que usted está sano en el nombre de Jesús. Damos gracias a Dios. Y contentos de estar con ustedes. Por eso no nos pusimos de pie, mi esposa y yo, porque nos sentimos de la casa. Si no nos mandan a ponernos de pie, no nos hubiésemos puesto de pie, pastor. Nos quedamos ahí tranquilitos, somos de aquí también. Amén. Mis amados, antes de compartirle la palabra de Dios, quiero darles 2 o 3 como testimonios a nivel de lo que representa este tiempo y de lo que ya hemos vivido aquí. Estando ahí arrodillado antes del que el pastor, yo no sabía que el pastor ya había subido, escuché su voz, cuando él empezó a adorar. Estaba orando y el Señor me muestra una piedra, una peña gigante que brota agua, mucha agua, mucha agua, mucha agua. Oh, gracias, Señor, porque yo sé que tú eres el que da aguas, el que brota, el que suple, tú eres la peña que dio agua, eres tú. Y me quedo tranquilito. Entonces escucho al pastor orando y habla de los 5 años. Nosotros, como congregación, nacimos con 6 personas. Nuestra casa espiritual, 6 personas. Escuche esto. Cuando cumplimos 5 años, quisimos hacer una celebración de gratitud al Señor. Y empezamos en un tiempo de oración. Y 3 personas orando en la plataforma, 3. Tuvimos una visitación de Dios. Y para la celebración del 5º aniversario dispusimos hacer 3 noches de fiesta consecutivas, viernes, sábado y domingo. Es un testimonio, todavía no le estoy predicando. Hermanos, la primera noche fue una noche de júbilo y de gratitud. La iglesia éramos como 100 personas en ese tiempo. La segunda noche fue algo más o menos, un poquito más. Pero la tercera noche cayó la gloria de Dios. Y de 3 noches, ¿sabe a cuántas noches llegamos? A 38 noches consecutivas. Nosotros vivimos lo que la gente le llama un avivamiento. Fue tan poderoso que cuando bautizamos 630 personas en un solo día. Pastores de las naciones, pastores de Nueva York, de Miami, de Puerto Rico, de New Jersey, hasta de Cuba llegaron a llegar
a nuestro pueblo. Y todo fue en una fiesta de gratitud, en un año de gracia. Este es un año de gracia. Y la gracia se va a aumentar aquí en el nombre de Jesús. Si ha habido gracia, habrá más gracia todavía en el nombre de Jesús. Amén. Y le testifico algo más ya como parte de, cuando el pastor nos manda a entregar esto, aceite y vino y aceite y el bandage también. Nuestra iglesia se llama Buen Samaritano. Digo yo, sí. Entonces yo digo, pero como que hay mucha coincidencia aquí, como que nos estamos pareciendo mucho. Las heridas en la antigüedad se desinfectaban con vino. Con vino se usaba como un desinfectante, como es el alcohol, hoy día se desinfectaban las heridas con vino. Y el aceite era para suavizar y para ayudar a cicatrizar las heridas. O sea que mientras haya aquí aceite y vino, habrá sanidad en esta casa. En el nombre de Jesús. Preservemos el aceite, preservemos el vino. Si vamos al lenguaje tipológico, el vino representa la sangre de Jesús. Es la que limpia el pecado. Y el aceite representa la unción del Espíritu Santo, que es la que realmente testifica de la sanidad. Hay personas que han sido perdonados de sus pecados, pero no dan testimonio de sanidad, de restauración. Porque la sanidad, la salvación, como dádiva de Dios en Cristo, incluye la sanidad también. La palabra salvación incluye la redención del abismo, que es al final de todo lo que todos perseguimos, la redención de nuestras almas, pero incluye sanidad, incluye restauración, incluye liberación e incluye provisión. O sea que cuando una persona es salva, en el paquete el Señor le da sanidad, restauración, liberación y provisión también. Muchas veces somos salvos, pero no entendemos el diseño completo y no manifestamos sanidad. Y la sanidad es integral, no solamente sanidad física, sino sanidad del alma. Hay mucha gente amargada, resentida, y una cosa es ser feo y otra cosa es que usted ande amargado. Ahora, si usted es feo y anda amargado, peor todavía, pero muy peor. O sea que por lo menos sea feo, pero no amargado. Amén, en el nombre de Jesús. ¿Estamos listos para la palabra del Señor? Bien, mis amados. Toma su Biblia en la mano. Siempre hacemos de la Biblia como vida, es la palabra, edificamos sobre la palabra. Y levantamos la Biblia y decimos, esta es la palabra de Dios, ¿verdad? Diga conmigo, esta es la palabra de Dios. Y en ella está el consejo de Dios para mí. Ahora mi corazón, mis oídos y todo mi ser está dispuesto a oír el consejo de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a la palabra. Si usted tiene ya su Biblia en la mano, vamos a escudriñar un poquito. Y lo que el Señor nos ha mostrado cuando llegamos a Charlotte, en el aeropuerto, esperando las maletas, yo oraba así. Me dicen qué hacer, qué no hacer. Si me muevo, no me muevo, si subo, bajo, ustedes me dicen. Yo me someto a ustedes. Un poquito más cercano, no hay ningún problema. ¿Aquí se escucha mejor ahí? Bueno, no. Lo que pasa es que yo tengo la mala costumbre de predicar con el micrófono en el ombligo, prácticamente. Pero aquí me lo pongo donde ustedes me digan, amén. ¿Puedo pedir algo si me lo conceden? Bajemos estas dos banderas, así me siento como un poquito más libre para moverme. Si se puede, si no se puede, no quiero cambiar reglas. No quiero cambiarle ninguna regla. ¿Okay? La ponen debajo, así yo me siento un poquito que puedo moverme en esa dirección. Amén. Gracias. Amén. Vamos a la palabra del Señor. Abra su Biblia en el libro de Lucas, capítulo 6, versículos del 12 al 16. Llegando a Charlotte, llegando al aeropuerto, el aeropuerto está en reconstrucción. No sabíamos eso. Pasamos unos momentos en Miami, el pastor, gracias a Dios por el pastor que nos estuvo orientando. Nos cambiaron el gate como cuatro o 5 veces, pastor, algo así. Pastor Ángel, nos cambiaron el gate como 5 veces.
Entonces era un corre-corre en el aeropuerto tremendo. Pero cuando llegamos aquí, el aeropuerto de Charlotte lo están remodelando. Entonces, donde decía baggage claim, tú ibas por un lugar y después te decían, no, es por allá. Cuando tú llegabas allá te decían, no, es por allá. Y yo, pero Dios mío, ¿dónde es? Ok, no tengo problema. Ok. Hasta que nos dijeron dónde realmente era. Pero cuando nos dijeron dónde era, las maletas duraron como hora y algo para llegar. Entonces yo dije, bueno, me senté en una mecedorita, que por cierto no había visto eso en un aeropuerto, en una mecedora que hay ahí en Charlotte. Y abrí mi Biblia electrónica, empecé a estudiar. Y lo primero que abrí, digo, Señor, ¿será esta la palabra para Charlotte? Porque no tenía la menor idea. Y el Señor me llevó aquí como parte de un diseño de Dios para nosotros como hijos de Dios. Lucas capítulo 6, del 12 al 16, la palabra de Dios. Pastor, pregunto qué tiempo tengo, porque yo soy predicador manga larga, XL, medium, small. Bueno, del 12 al 16. Amén. Sí, al 16. Amén. La palabra de Dios en Lucas capítulo 6, versículo 12 al 16 dice, en aquellos días él fue al monte ¿a qué? A orar. Impresionante. Él se fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Simón, a quien también llamó Pedro, Andrés su hermano, Jacobo, Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas hermano de Jacobo y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Amén. Pido perdón que no saludé en nombre de mi esposa que está conmigo aquí. Subí como rápido así, pero mi esposa y mi compañera está ahí conmigo todo el tiempo. Gracias. Y reciban saludos los hermanos en Bonao, que saben que estamos aquí. Los intercesores sobre todo y los pastores están atentos a lo que estamos haciendo en esta delegación que el Señor nos encomendó. Y nos sentimos muy agradecidos de que Dios nos haya tenido en cuenta de estar aquí y por digno, sabiendo que solamente Él es digno de toda gloria y de toda honra. Festejamos con ustedes este 5º aniversario, pastor. Año de gracia. Año de crecimiento en gracia, año de madurez, año de propósitos, año de romper estructuras. Porque cuando le digo año de romper estructuras, cuando nosotros cumplimos 5 años, nos atrevimos a hacer cosas que no pensábamos humanamente que nos podríamos atrever. Por ejemplo, en ese año 5º, el Señor nos había puesto a hacer una celebración, pero no como planeábamos nosotros humanamente, sino que el Señor nos sacó de la estructura y nos metió en hacer algo fuera de lo común. Ejemplo, rentamos el canal de televisión de la ciudad, una iglesia pequeña, para empezar a hacer la celebración y la proclama del Evangelio. Dios nos ha hablado siempre de que la palabra tiene que salir del templo. Ahora mismo está saliendo por las redes, ¿verdad? Y debe salir del templo. Y tomamos el reto. Económico era muy fuerte para nosotros, pero lo tomamos el reto. Y eso trajo un rompimiento en la ciudad enorme, porque muchas personas que nunca habían visto manifestación del poder de Dios, de la gracia de Dios, pudieron verlo en sus propias casas y vivenciarlo por radio y televisión. Y eso fue precisamente porque nos pudimos atrever a salir de la estructura. Yo le tengo miedo a la palabra estructura porque a veces uno cree que no está en estructura y sí está en una estructura. Uno no se atreve a romperla porque cree que está pecando, haciendo quizás algo que no es lo común, lo normal. Jesús siempre rompió las estructuras. Por eso Jesús siempre iba contra la corriente, sobre todo contra la corriente religiosa. La verdad del reino es que el reino, Dios nos ha enseñado que el reino no es una fábrica de galletitas, sino que Dios le da a cada uno conforme según de acuerdo a su diseño y a su propósito, sin romper los fundamentos ni los lineamientos, porque lo que importa es que los fundamentos sean el mismo. Amén. Que tengamos los mismos principios, que tengamos la misma orientación y que entendamos que Dios es el todo y en todos.
Pero a algunos Dios le va a dar un nivel de gracia para una área, a otros un nivel de gracia para otra área. Y hay iglesias que tienen un nivel de gracia. Por ejemplo, nuestra casa en Nueva York tiene un nivel de gracia profética y apostólico impresionante. Eso no lo podemos nosotros cuestionar ni discutir, eso es verdad. Pero hay otras iglesias que tienen un nivel de gracia evangelístico, por ejemplo. Nuestra iglesia tiene un nivel de gracia evangelístico. A nivel que se salvan las almas, muchas almas se salvan. Los discipulados son así. Hay un semillero de discipulados de nuevos creyentes. Y por eso nosotros también creemos que el evangelismo es parte de la visión del reino. Porque si no se convierte en las almas, ¿a quién tú le profetizas? Si no se convierte en las almas, ¿a quién tú discipulas? Entonces, tenemos que entender que la punta de lanza para un evangelismo eficaz es la oración. O sea, que no es un evangelismo de salir a la calle a regar tratados o de hacer una campaña. No, es de orar para que Dios añada a su iglesia lo que han de ser salvos. Que vengan del norte, que vengan del sur, que vengan del este, que vengan del oeste. Por causa de Jehová su Dios que está en este lugar y por causa de su palabra que es predicada en este lugar. Pero ha habido un clamor que se sembró en el mundo espiritual. Nosotros no lo sabemos, ni quizás tenemos idea de que nosotros somos el fruto de alguien que oró por nosotros. Quizá usted no lo sabe, quizá usted no sabe quién oró por usted. Pero del mismo modo como usted fue alcanzado, a través de usted Dios puede alcanzar muchas vidas. Cuando usted dobla rodilla y ora para que haya salvación, para que haya liberación, para que haya sanidad, para que Dios toque esta comunidad y para que a través de usted muchos sepan que hay un Dios vivo y real que responde a la oración de su pueblo. Amén. Denle el aplauso a Jesús porque Él es bueno. En este pasaje que leímos vamos a ver varias cosas interesantes. Número uno, Jesús, nuestro Señor y Salvador, es el modelo más elevado de oración. El modelo más elevado de oración que tenemos. Aún veamos que Moisés duró 40 días, Jesús también duró 40. Y vamos a ver la dimensión de Jesús para tomar decisiones como tan simple, aparentemente. Una noche entera duró el Señor orando para escoger 12 discípulos. O sea, una noche entera significa desde las 6 de la tarde a las 6 de la mañana. ¿Cuántos discípulos eran? ¿Cuántas horas oró? ¿Significa que oró por cada discípulo? Incluyendo a Judas. Incluyendo a Judas. Oró por cada discípulo 1 hora. Y hay algo interesante en esta palabra. Dice que llamó a sus discípulos y después que los llamó, escogió. Una cosa es llamar y otra cosa es escoger. No es lo mismo, se parece. Todos somos llamados, después Él escoge. La escogencia va a ir delineando tu llamado, tu propósito en el reino y tu servicio. Dios llama a todos, pero escoge a quien Él quiere. Amén. Jesús tenía muchos discípulos, pero cuando llegó la hora de escoger a sus 12, pasó la noche entera orando para escoger 12 hombres. A las iglesias vienen 3 tipos de personas. 3. Y creo que todos empezamos por el mismo nivel. A las iglesias vienen los oyentes. Casi todos empezamos por ahí. Por oyentes. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír. Después de ser oyentes pasamos a ser creyentes. Ya de oyentes a creyentes es que la fe ha empezado a germinar en nosotros. La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ya la fe empieza a dar un fruto en nosotros. Empezamos a tener hambre y deseo de oír la palabra. Ya somos creyentes. Pero ese no es el deseo ni el diseño de Dios, que nos quedemos en creyentes. Jesús llamó discípulos. ¿Qué llamó Jesús? Y esa es la palabra que parece que ha escaseado en el último tiempo. Las iglesias están llenas de creyentes, pero hay pocos discípulos. Y es algo que tiene que ver con nosotros los ministros y algo que tiene que ver con la iglesia también. Porque si nos quedamos con una mentalidad de creyentes, seremos una iglesia con poco compromiso con Dios. ¿Aló? Esa es una. Y 2, si usted se lee el Nuevo Testamento, usted va a encontrar que el Señor nunca delegó una obra a uno que no fuera un discípulo. Todo lo que Jesús delegó, se los delegó a sus discípulos. Un discípulo entra en un nivel para con Dios diferente a un creyente.
Aunque los dos sean hijos de Dios, el discípulo es alguien en quien Dios puede confiar la delegación. Y la gran comisión en la Biblia es esa. Que dicho sea de paso, nosotros, algunos pastores y yo hablando, le llamamos la gran omisión. La gran comisión, ¿cuál es? Ir por todo el mundo y predicar del evangelio y haciendo discípulos a todas las naciones de la tierra. Esa es la gran comisión. Sin embargo, uno pregunta y uno ve y uno revisa y uno cuestiona y dice, pero ¿por qué hay tan pocos discípulos? Porque nosotros nos hemos quedado en la idea de tener iglesias llenas o tener mucha gente, pero hay pocos discípulos. ¿Qué hubiese pasado si Jesús, el Señor, no instruye 12 discípulos? ¿Hubiera iglesia hoy? No. El Señor visualizó que la única forma de garantizar la continuidad de su ministerio era si formaba discípulos. Y eso aplica hoy también. La única forma de que la iglesia pueda expandirse sobre la faz de la tierra es si la iglesia forma discípulos. ¿Por qué existe hoy un amanecer de la esperanza en North Carolina? La respuesta es fácil. Porque Dios levantó discípulos allá y los discípulos han expandido la visión. Amén. Y lo mismo que pasó allá va a pasar aquí. Y va a pasar en todo lugar donde haya revelación y entendimiento de a quienes Dios está llamando. Dios está llamando a la iglesia a ser discípulos. Amén. A ser discípulos y a ser discípulos. Las dos cosas. ¿Por qué? Porque hacer discípulos no es solamente darle la instrucción bíblica, que eso es un adoctrinamiento, que tiene un valor, yo no le quito valor al conocimiento, pero el hacer discípulo es modelar a Cristo. Modelar a Cristo. Por eso los discípulos vivían con los maestros, se mudaban con ellos, de manera que ellos veían cómo vivían los maestros. Nosotros hemos cambiado ese término, la iglesia le ha dado un giro a lo que era el discipulado y lo ha vuelto un adoctrinamiento. Y un adoctrinamiento es vaciar información de un vaso a otro. Y usted puede estar lleno de información, pero no ser un discípulo. ¿Usted sabía eso? O sea, usted puede estar lleno de información, pero no necesariamente es un discípulo. El discípulo tiene ciertas características. Así como en lo físico, nosotros podemos tener características que nos dan un perfil geográfico. Por ejemplo, los que somos de algún país X o Y, cuando hablamos, revelamos de dónde somos. ¿Sí o no? Adiós, vea usted. El colombiano tiene el mejor castellano de América. Y eso yo no lo discuto. Usted habla con un colombiano y es de verdad que tiene un castellano 1A. Nosotros, vea usted. Entonces, son lindos. Somos lindos, es verdad. Pero lo que estoy diciendo es que eso nos delinea. Nos diferencia, nos da un perfil. A veces hay un perfil lingüístico, a veces hay un perfil hasta gastronómico. Por ejemplo, por eso yo pregunté, ¿y no había mangú en el picnic? Porque hermano, yo no sé usted, pero yo en Puerto Rico yo dije esto en una prédica, la gente se rió mucho, porque yo dije, miren, yo creo esto. Yo creo que en el cielo se va a comer mangú y se va a hablar inglés, español. Se va a hablar español. Y saltó un puertorriqueño y se va a beber café también. Entonces, hay perfiles que son lingüísticos, hay perfiles físicos. En nosotros se nos hace muy difícil definir un perfil físico porque somos tenemos un mestizaje de españoles con indígenas, con africanos, y cuando viene a ver tenemos nosotros en nuestros genes sangre de quién sabe cuántas nacionalidades. Se nos hace difícil. Por ejemplo, yo soy brown por naturaleza. Pero si usted va a mi país y va a Constanza, un pueblo del centro de mi país, usted va a encontrar personas así como la pastora Luz Marina, alta, blancos, ojos verdes, rubios. ¿Y cómo es posible que este sea dominicano y este también? Sí, porque somos un mestizaje, no tenemos un perfil definido. Así pasa en algunos de nuestros países también. Pasa en Colombia,
Pasa en Ecuador, pasa en los argentinos, no, los argentinos casi todos se distinguen por el perfil y sobre todo cuando hablan. Cuando usted oye a un argentino hablando, che, usted se da cuenta de que es argentino. ¿Sí o no? Entonces, ¿por qué les hablo de eso? Porque también en la iglesia tú te das cuenta cuando una persona tiene el perfil de un discípulo. Tú te das cuenta. Por ejemplo, en inglés creo que se dice profile. Cuando una compañía necesita un empleado para tal posición, ejemplo, un electricista. La compañía publica, necesitamos un electricista, pero la compañía define las cualidades. Y dice, necesitamos un electricista doméstico que tenga licencia, que tenga años de experiencia, licencia de conducir al día, manejo de computadora básica, X o Y. Si usted reúne esas cualidades, usted puede ir a aplicar. ¿Sí o no? Entonces, no, si es electricidad industrial, ya eso es otra cosa. Necesitamos un chofer. Ok, pero un chofer de carro o un chofer de camión. No es lo mismo. Son dos choferes, pero son diferentes categorías. Entonces te van dando el profile. Sí, me comunico. Entonces, en la vida espiritual hay un profile de un discípulo también. Y si tú tienes ojos, tú te puedes dar cuenta y decir, este es un discípulo. Ahora tú tienes primero que saber qué es un discípulo. Porque si tú no sabes lo que es un discípulo, te puede pasar con mi hija. Yo tengo 3 hijos, ya tengo un nieto. Bendícelo, Padre. Como dice la pastora Migdalia. Dios bendiga a la pastora Migdalia. Mi hija pequeña, bueno, no es tan pequeña, ella tiene 22, se va a graduar de business ya en la universidad. Ella es bien despierta. ¿A quién habrá salido? A la mamá. Salió Lucrecia. Y entonces a veces estábamos hablando en la cama y bromeando y en una ocasión ella dice, papi, eso es obvio. Oiga, una palabrita dominguera. Y después dice, papi, ¿qué significa obvio? Ella dijo una palabra que ella no sabía lo que significaba. Entonces nosotros podemos hablar de un discípulo. ¿Y qué es un discípulo? Tendremos que tener la definición. En el diccionario dice que un discípulo, en el original, la palabra discípulo viene de la palabra koiné, que significa alguien que aprende de un maestro. Alguien que aprende de un maestro. Y voy a aclarar algo. Aprender no necesariamente es teorizar. Tú puedes tener mucha teoría en la cabeza. ¿Y cómo tú mides que una gente realmente aprendió? Cuando lo que sabe lo puede llevar a la práctica. ¿Por qué? Porque podemos caer nosotros, sin darnos cuenta, en la vanidad de la letra. La letra mata. También dice la letra envanece. El espíritu vivifica. Y puede ser que usted sepa mucho de la Biblia, pero no aplique nada. Entonces sea un oidor olvidadizo. Y el apóstol Santiago dice que seamos ¿qué? Hacedores de la palabra, no solamente oidores. Entonces un discípulo es alguien que aprende de un maestro. No solamente aprende información, sino aprende aplicación. Cuando yo escucho a mi pastor predicar, créanme que mi gran conflicto cuando escucho a mi pastor predicar es decir, ¿y cómo yo voy a aplicar esto? Eso me da por la cabeza y digo, ay Dios mío, ayúdame. Con esta guerra de la voluntad. Ayúdame, Señor, ¿cómo yo voy a aplicar esto? Porque no es suficiente que yo escuche y que tenga muchos datos en la cabeza. Es que yo pueda aplicarlo. Amén. Miren, estamos llegando, y yo creo que esta es la hora profética, donde la iglesia tiene que vivir el show me. No preach me solamente. Show me. Muéstrame tu evangelio. Muéstrame a Cristo. Modélame a Cristo. Vive a Cristo. Porque podemos darle el aplauso al Señor. La pastora inició, darle el aplauso. Entonces, tú podrías predicar hermoso y la gente podría escucharte y decir, wow, ese hombre predica con una claridad, yo entendí perfecto. Pero cuando se baja de ahí, todo lo que predicó lo dañó con su vida. No mire a nadie, que yo sé que eso no pasa aquí en Charlotte. ¿Verdad que no, pastor? Gloria a Dios. Pero a veces, por ejemplo, yo conocí un caso, y esto fue fuerte lo que les voy a decir.
de la esposa de un ministro que le decía, mientras el esposo predicaba, decía, wow, cuánto yo quisiera tener ese hombre en mi casa. Porque en el púlpito, una estrella, pero en su casa, completamente lo contrario. Entonces ella decía, cuánto yo quisiera tener a ese que está en el púlpito, tenerlo en mi casa. Porque predicaba una cosa y vivía otra. Entonces, tenemos que ser coherentes. Diga conmigo, ayúdanos, Señor. Ahora bien, ¿cómo definimos un discípulo? El perfil de un discípulo, las cualidades de un discípulo que pueden determinar que esa persona verdaderamente es un discípulo. Yo le voy a dar unas cuantas cualidades en estos días y ruego al Padre que lo deje pensando a usted, para que no se quede en la etapa de creyente, que su meta sea ser un discípulo. Porque es la única forma de que Dios puede delegarte a hacer algo en su obra y utilizarte en su obra. Por ínfimo que sea, por sencillo que sea, Dios no la va a delegar a nadie si no es discípulo. Si usted se lee el libro de los Hechos, capítulo 9, cuando Pablo iba camino a Damasco persiguiendo a los cristianos, se le aparece el Señor a Pablo en un resplandor de luz refulgente y cae Pablo al suelo y de repente Pablo escucha una voz, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo pregunta, ¿quién eres? Y no veía, yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Qué quieres? Al paso, Pablito, va muy rápido. Y Pablo, mientras estuvo así, lo llevaron a un lugar y de ahí se escondió 3 noches y 3 días orando. Y viene Dios y le habla a un discípulo llamado Ananías. Es la única vez que aparece ese Ananías en la Biblia. Aparecen 2 Ananías. En Hechos 5, con aquel que quiso hacer un rejuego con las ofrendas, recuerda, Ananías y Zafira. Y en Hechos 9. Ese de Hechos 9, dice la Biblia, y había un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor le dijo, Ananías. Y él dijo, heme aquí, Señor. Ve a tal sitio y ora por un varón llamado Saulo. Lo han leído, ¿verdad? Y Ananías dice, Saulo, Señor, yo he oído mucho de este hombre. ¿Cuántos males le ha hecho a tu iglesia y a todos los santos y cómo lo persigue? Y el Señor se queda mirando a Ananías y le dice, el pastor Fernández dice mucho esto. Dice, Ananías, ¿desde cuándo tú eres mi consejero? Ve, porque él es un instrumento que yo escogí para hacer una obra esplendorosa. Pero oiga, la única vez que se menciona a Ananías es ahí. Después no aparece más en la Biblia. Y si usted busca más todavía, va a encontrar que cuando muere aquella mujer llamada Tabita, Dorcas, la Biblia dice que era una discípula. Así mismo dice la Biblia. Era una discípula. O sea que no importa lo elevado o lo pequeño que usted haga, Dios siempre lo hará a través de discípulos. Dios siempre lo hará a través de discípulos. Ahora bien, entramos en materia. ¿Cómo vamos nosotros a identificar un discípulo? ¿Cómo usted sabe, por ejemplo, oyendo a una persona, de qué nacionalidad es? Bueno, ya lo hice. Ese dominicano, ese puertorriqueño, ese colombiano, ese ecuatoriano, ese argentino. Tú puedes darte cuenta por rasgos físicos, te puedes dar cuenta por rasgos lingüísticos, por expresiones. Pero ¿cómo tú defines a un creyente que tú lo ves con una Biblia en la mano y viene con todo el gozo a la iglesia, pero cómo tú lo puedes definir como discípulo? Recuérdese que hay 3 categorías en las iglesias. ¿Quién tiene buena memoria aquí? Si no tiene buena memoria, hágase una de papel. Sí, yo creo mucho en eso. Creo mucho en escribir. Porque lo que no se escribe, se olvida. A las iglesias van 3 tipos de gente. Los oyentes, los creyentes y los discípulos. Los oyentes, todos empezamos siendo oyentes. Pero la fe empezó Dios a trabajar porque la fe viene por el oír. Y el oír por la palabra, y pasamos entonces a la categoría de creyente. Pero Dios no se queda ahí. Dios dice, después de creyente, yo quiero mostrarte algo un poquito más elevado, que es ser un discípulo. El discípulo quiere aprender. Es una cualidad. ¿Habrá alguien aquí que quiera aprender?
Me puede levantar la mano y decir, pastor, yo quiero aprender. Para eso Dios nos da pastores y maestros. Fíjese que cuando Dios habla en Efesios 4 de los ministerios, habla de apóstoles, profetas, evangelistas y pone pastores y maestros. ¿Por qué? Porque difícilmente un pastor no sea maestro. Es muy difícil. Por lo general, los pastores estamos interconectados al ministerio magisterial. Tenemos que estar educando, formando, instruyendo, corrigiendo. Entonces, cuando una persona tiene el hambre de ser discípulo, quiere aprender. Yo quiero aprender. Claro, hay diferentes estilos de aprendizajes. Hay quienes aprenden oyendo, pero hay quienes aprenden viendo. ¿Conoce usted gente así? Yo tengo un hermano en la iglesia, bueno, tú lo conociste, Elías, se llama Frank, él es un diácono de la iglesia. Frank es un hermano que queremos, un hijo espiritual. Frank, él te lleva su carro al mecánico y él se queda observando lo que están haciendo con el carro. Y después que el mecánico terminó, dice, no me ves nunca más aquí. Porque vio todo lo que se hizo y de una vez aprende. Dice, jamás me vuelve a ver por aquí. Ya yo vi lo que hay que hacer. Hay gente que aprende viendo y hay gente que aprende oyendo. ¿Me comunico? Entonces, en el contexto nuestro, como creyentes, ¿cómo pensamos, cómo entramos a ese nivel de definición del perfil de un discípulo? Usted le va a chocar un poquito, pero le voy a decir por dónde empieza el discipulado. ¿Usted está listo? El perfil de un discípulo empieza por la capacidad de escuchar. Y aquí tenemos un serio problema. Por la capacidad de escuchar, la capacidad de oír. El oído es el sentido que más nos da dirección a nosotros. Tú puedes cerrar los ojos, pero si tus oídos están afinados, tú puedes orientarte. ¿Me comunico? Y dice, el oído es tan especializado que puede incluso hacerse especialista en diferentes áreas. Por ejemplo, hay un oído musical. ¿Dónde está el pianista? Él es el pianista. Hay un oído musical, ¿sí o no? El pianista como músico sabe si una nota está mal pisada, sabe si está fuera de tono, sabe si no hay... Hay un oído musical. Hay un oído mecánico. ¿Cuántos saben que hay un oído mecánico? Los mecánicos dicen, dale al motor, boom, brum, y el mecánico se queda oyendo. Y oyendo dice, ya yo sé lo que es. Oyendo. Hay un oído que las mujeres desarrollan que los hombres no desarrollamos. Las mujeres oyen entre tonos lo que los hombres no le estamos diciendo. No, es verdad. Eso es tipo de discernimiento. Algunos le dicen sexto sentido también. Las mujeres oyen y dicen, ¿cómo tú estás? Bien. Ese bien como que no me satisfizo ese bien. O sea que hay diferentes tipos de oído. En la Biblia, ¿sabe cuántas veces se menciona la palabra oye? 149 veces se menciona la palabra oye. 149 veces. O sea que no es tan simple como parece. Ni tan simple como que Dios no le dé valor. Al contrario. Vamos a estudiarla. Vamos a mirarlo. ¿Cuán importante cuán valor tiene el escuchar para ser un discípulo? ¿Usted está listo? Amén. 3 están listos. ¿Usted está listo? Amén. Les voy a dar un ejemplo. ¿Usted está listo para que empecemos a estudiar las Escrituras? Amén. Yo le voy a hacer un ejercicio a ver si usted está listo. Póngame atención. Míreme para acá. Yo quiero que usted me diga si usted me está mirando bien. ¿Me está mirando bien? Amén. Ok, ahora yo quiero que usted me escuche bien. Y usted esté atento a lo que yo le voy a decir. ¿Todos listos? Amén. Ok. Póngase la mano en la oreja. Están oyendo. Están oyendo.
están oyendo. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces los ojos son más rápidos que los oídos. Entonces tú haces lo que ves, pero no escuchas lo que te dijeron. ¿Qué fue lo que yo le dije? Póngase la mano en los oídos, pero como yo me puse la mano en la nariz, algunos se pusieron la mano en el oído. ¿Está listo para otro ejercicio? ¿Me está gustando? ¿No le está gustando? ¿Le está gustando? Ok, vamos a ver. Como usted sabe algo de matemáticas, seguro que usted sabe sumar, restar o dividir. Por ejemplo, ¿cuántos dedos hay en 10 manos? Para que usted vea, vamos a hacer un análisis de audición. ¿Cuántos dedos hay en 10 manos? Son 50. ¿En una sola mano? Claro. ¿Cuántos dedos tiene en tu mano? 5 por 10, 50. Entonces, ¿cuántos dedos hay en 10 manos? 5 por 10, 50. ¿Por qué dice uno? 100. ¿Se da cuenta de la importancia de escuchar? Y no solamente escuchar en el contexto natural, hay que saber escuchar en el contexto espiritual, porque hay un contexto espiritual. Un principio de consejería gratuito. Antes de usted entrar en un consejo con una gente, primero oiga el espíritu de esta persona. Porque yo te puedo estar diciendo una cosa con mi boca y con mi espíritu te estoy diciendo otra. Entonces tú tienes que oír el espíritu primero. Porque yo te puedo decir que estoy contento, pero en mi espíritu te estoy diciendo que estoy amargado, triste y abatido. Amén. Vamos a ver la Biblia. ¿Está listo conmigo? Perdóname, yo soy un poquito como eléctrico y soy caribeño, ya usted sabe. Venga conmigo al libro de Lucas, capítulo 10, 38 al 42. Lucas 10, 38 al 42. Vamos a ver la importancia de escuchar. Lucas 10, 38 al 42. Dice, aconteció que yendo de camino entró a una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús, ¿qué hacía? Oía su palabra. Ya el 40, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, no te da cuidado de mi hermana, que mi hermana me deje servir sola. Dile pues que me ayude. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. 42, pero solo una cosa le es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Qué fue lo que escogió María? Escogió escuchar. Usted sabía, no sé si usted lo sabía, por si no lo sabía, lo aprende, si lo sabía, lo confirma, que nadie nace mudo. Usted no nace mudo, usted nace sordo. Entonces al nacer sordo, usted no aprende a hablar. Por eso usted nunca ha visto que se dice mudo sordo, se dice sordo mudo. Porque si tú eres sordo, tú no tienes capacidad de aprender a hablar. ¿Aló? ¿Usted está conectando conmigo un poquito? Ahora, ¿por qué Dios dice esto? Porque para yo hablar palabra de Dios, yo tengo que aprender a oír a Dios. Porque si yo no oigo a Dios, ¿qué voy a hablar? Voy a hablar humanismo, voy a hablar secularismo, voy a hablar mundanalidad. Tengo que aprender a afinar el oído y a oír a Dios y a discernir la voz de Dios. Amén. Y yo le ruego al Padre que en esta tarde algo empiece a pasar en usted y usted empiece a oír la voz de Dios como nunca la había escuchado antes. Y empiece Dios a moverse en usted, porque Dios no está limitado, supeditado a un templo, a un lugar físico para hablarte. Dios puede hablarte en cualquier lugar y en cualquier circunstancia. Y puede hablarte en cosas que quizás tú no sueñas ni piensas, pero Dios lo hace para Él mostrar si estás dispuesto a obedecerle. Con cosas que parecen tonterías. Al momento parece eso una tontería. ¿Entiende la palabra tontería? Algo como sin sentido, pero no, tiene propósito. Dios quiere probar tu disposición de obediencia. Si usted se lee la Biblia, por ejemplo, cuando en el libro de los Hechos, capítulo 8, cuando Felipe está en Samaria predicando el Evangelio, un avivamiento en Samaria.
enfermedades, enfermos sanados, brujos liberados, la gente se está convirtiendo. Y un ángel le habla a Felipe. Dice, desciende al desierto. Oiga, dejar una multitud para irle a predicar a uno. Eso parece una tontería, ¿verdad? Eso parece una locura. Pero Felipe era entendido de la voz profética y del trayecto profético que el Señor Jesús dijo en Hechos 1:8, de que era necesario que viniera el Espíritu Santo y seríamos testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Él estaba en Samaria, faltaba lo último de la tierra. Se consideraba que el último de la tierra era Etiopía, el final de África. Entonces este etíope venía leyendo el libro del profeta Isaías. ¿Por qué interesante? Venía leyendo el libro del profeta Isaías y dice la Biblia que venía de Jerusalén de adorar, pero no entendía. ¿Qué me dice eso a mí? Hay mucha gente que va a las iglesias y no entiende. Y que hay mucha gente que lee y tampoco entiende. Pero cuando Felipe se acerca, el Espíritu le habló. Si usted se lee bien ese pasaje, el primero que le habla es un ángel. Le dice, un ángel habló a Felipe y le dijo, ve. Pero cuando llega al desierto, le dice el Espíritu, acércate. Ahora fue el Espíritu. Felipe se acerca y lo oye que está leyendo el libro del profeta Isaías. Y le pregunta, ¿entiendes lo que lees? Y él le dice, ¿cómo voy a entender si nadie me lo explica? Entonces Felipe subió y le explicó las escrituras. Y él pudo entonces entender lo que estaba aconteciendo en la lectura. Y Dios hizo un milagro, hubo un oasis en el desierto y lo bautizó ahí mismito. Pero usted lo razona y le mete la razón a lo lógico, a lo natural. Dice, no, yo no voy a dejar una iglesia de 500 miembros para predicarle a uno. Amado, el número no es lo que determina la bendición. La bendición la determina tu obediencia. Que Dios te mueva a hacer lo que Él dijo y tú lo hagas. Punto. En el nombre de Jesús. Le damos el aplauso al Señor porque Él es bueno, para siempre su misericordia. Amén. María escogió la mejor parte. ¿Cuál es la mejor parte? Escuchar. Por eso les voy a decir algo a modo como dice nuestro pastor Ángel, como un hint. Cuando tú ores a Dios, te voy a hacer una preguntita. ¿Qué es más importante? ¿Lo que tú le digas a Dios o lo que Dios te diga a ti? ¿Qué es más importante? ¿Lo que tú le digas a Dios o lo que Dios te diga a ti? Pero te hago otra pregunta. ¿Le dejas tú a Dios hablar cuando tú oras? Amados, aquí debiéramos decir todo, ayúdanos, Señor. ¿Por qué? Porque la mayoría vamos y decimos todo lo que necesitamos, todo lo que creemos, todo lo que anhelamos. Y podemos exaltar su santo nombre y decir muchas cosas hermosas de quién es Él, cómo es Él, cuánto le amamos, cuánto le adoramos, cuánto le servimos. Señor, esto y lo otro, cuánto te necesitamos. Y presentamos las necesidades y lo otro. Y paramos la oración, nos paramos y see you later. Y el Señor dice, ¿y yo no hablo? ¿No es una oración, un diálogo? ¿Por qué María escogió la mejor parte? Porque ella pudo sentarse a escuchar. Y escuchar es de sabios. Nunca se aprende nada hablando. Usted aprende escuchando. ¿Usted escuchó? Usted aprende escuchando. Por eso el que escucha y pone atención le va bien. Y usted se va a dar cuenta que se lo voy a enseñar por la Biblia. Hay una debilidad en el ser humano y más en estos tiempos. La gente no tiene capacidad de escuchar. No hay tiempo como para sentarse a escucharse el uno al otro. No hay tiempo para escuchar lo que nuestros hijos nos están diciendo, aún en el lenguaje no verbal. ¿Entiende el lenguaje no verbal? Un lenguaje sin palabras. A veces nuestros hijos nos están mandando un mensaje. No nos están diciendo audiblemente, pero nos están mandando un mensaje. Nos están diciendo que está pasando algo, pero no tenemos tiempo para escucharlo. Amén, mis amados. Amén. Ustedes están como muy serios. No, pastores, que estamos escuchando. Eso me consuela, eso me consuela. Amén. ¿Sabe usted que hubo uno de los discípulos que tuvo la honra de oír el corazón de Jesús latir? Pum, 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 pum. Juan, ¿verdad?
Juan pudo eso. Juan 13, 21, 23. Venga conmigo. Juan 13, 21, 23 dice: habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, el cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de su corazón. Estaba ahí. Ahí. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? ¿O quién es? Respondió Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan le dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Juan escuchó el corazón de Jesús. Pero ¿sabe por qué lo escuchó? Porque estaba cerca. Dios puede hablar de cerca y puede hablar de lejos. Pero la distancia no es el obstáculo. El obstáculo es nuestra disposición de oír a Dios, de escuchar a Dios. Amén. Nuestra preocupación debe ser escuchar la voz de Dios. Porque lo que yo le diga a Dios para mí es importante. Pero lo que Dios me diga a mí es relevante. Y Dios puede hablarme de múltiples maneras. Pero a veces no lo escucho porque los afanes no me dejan. O los agobios no me dejan. O las voces del mundo no me dejan. O las preocupaciones del mundo no me dejan. O también hay una lucha espiritual que no te deja escuchar. Pero Dios te va a seguir hablando, hablando, hablando hasta que le escuches y le obedezcas. Oiga, si usted se lee bien Apocalipsis capítulo 2 y 3, vamos a leer simplemente varios versículos. Le voy a dar los versículos así por parte para no leer los capítulos enteros, porque podemos leerlo entero, pero no nos ayudaría mucho en el tiempo. Apocalipsis 2, mensaje a la iglesia de Éfeso, versículo 7. Versículo 7, Apocalipsis 2, 7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. ¿Qué dice el Señor? El que tenga oído para oír, oiga. Apocalipsis 2, 11. Mensaje a la iglesia de Esmirna. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño en la segunda muerte. ¿Cuántos saben que el que nace una vez muere dos veces? Y el que nace dos veces muere una vez. Están muy serios ustedes. ¿Usted lo entiende eso? El que nace una sola vez significa que nació de carne y sangre solamente. Ese morirá dos veces. Morirá en su cuerpo físico y morirá en la muerte segunda. Pero el que nace dos veces, nació de carne y sangre, pero nació del Espíritu, ese morirá solamente en el cuerpo físico, pero no morirá eternamente. Por eso es bueno recordarlo eso. El que nace una vez muere dos veces, pero el que nace dos veces muere una sola vez. Amén. Fíjense cómo van a dos iglesias, le dicen lo mismo. Vamos a la tercera, iglesia de Pérgamo, versículo 17. Verso 17. 3:17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer del maná escondido y daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Oiga, las tres iglesias le está repitiendo lo mismo. ¿Qué es lo que le está repitiendo? Oye, 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 a las tres iglesias. Vamos de nuevo allá a Tiatira, la iglesia de Tiatira. Versículo 29. Dice: el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El énfasis de Dios en oír no es un énfasis que está puesto de más en la Biblia. Es que el Señor sabe lo importante que es para nosotros saberlo escuchar. Saberlo escuchar. Escuchar en el Espíritu lo que el Señor me quiere decir. Porque Dios te puede hablar aún sin palabras. Dios te puede hablar por la voz profética.
Dios te puede hablar por el sueño. Dios te puede hablar por las escrituras. Es más, Dios te puede hablar por una inquietud en el espíritu que tú no sabes explicar. Hace muchos años caminaba por una de las calles de mi pueblo y allá se usa mucho lo que se llama scooter, una pasolita, un motorcito. Y mi esposa y yo en ese tiempo éramos novios y yo iba para un lugar, de compartir y jugar basquetbol y yo iba sin un peso. ¿Cuánto sabe lo que es un peso? Aquí se usa dólar. Yo iba sin un peso en el bolsillo, sin nada. Iba de camino y de repente en un semáforo me paro, tengo que pararte en rojo y mirándolo hacia abajo veo 50 pesos dominicanos. Estamos hablando en el año 1991, casi 30 y tantos años, 33 años. Y yo veo estos 50 pesos y yo dije, bueno, aquí cambió el panorama ya. Agarré mis 50 pesos. Y bueno, ya yo soy un hombre. Y voy directo para mi lugar a jugar basquetbol. Ya yo tenía en mi mente un sándwich con un jugo de papaya. En el camino doblando, viene una voz y me dice, llévaselo a la hermana Mercedes. Digo, ¿cómo fue? Que se lo lleve a la hermana Mercedes. Señor, pero no me haga eso, yo no tengo más. Que se lo lleve a la hermana Mercedes. Yo era líder de los jóvenes de mi iglesia en ese tiempo y bueno, tomé la ruta y llegué, allá está la hermana Mercedes. La hermana Mercedes era una ancianita, vivía en un barrio muy aislado y era de muy baja condición económica y tenía un problema en una pierna. Cuando yo llego al encuentro ella con la piernita encima de una silla y leyendo la Biblia con un lentecito que le faltaba una patita. Y cuando yo llego como a las 2:30 de la tarde y yo encuentro un gato acostado en la estufa. ¿Usted entiende eso? ¿Cuánto entiende lo que es un gato acostado en la estufa? No había nada. Y yo llego y digo, hermana Mercedes, ay, hermano Rafi, ¿cómo está usted? Y yo, si usted supiera que yo estoy aquí en plena obediencia. ¿Usted está bien? Sí, yo estoy muy bien aquí, no puedo ir a la iglesia, no me sentía bien, sí, no la vi en el culto. Hermana, mire, yo vine a traerle esto que el Señor le mandó. Yo no quiero ver ese momento de dolor. Y le solté sus 50 pesos ahí. Hermano, yo le di los 50 pesos y dije, ay, papás, ay, hermano, gracias, mire. Yo no tenía ni con qué comer, ni con qué cenar, y Dios lo movía a usted. Hermano, yo no sé, pero yo me fui para ese lugar como el hombre más feliz del mundo. Porque pude obedecer. Pero ¿sabe lo mejor? Fue que pude oír a Dios. Y entro aquí en un temita. I'm sorry if I bother you, si le moleste. A veces escuchamos la voz de Dios, pero no siempre obedecemos. No siempre obedecemos. Sobre todo con cosas que Dios puede probar nuestra sensibilidad. ¿Sensibilidad en qué contexto? Bueno, ¿qué capacidad tú tienes de moverte hacia lo que yo te estoy diciendo? Hace unos cuantos añitos, como algunos 9 años, no hace más, hace como 16 años, estaba en mi casa y de repente voy al baño ya para acostarme, prepararme para irme a dormir. Y el Señor pone en mi corazón que le escribo un texto a una muchacha, a una joven de la iglesia. Y yo no sé, empiezo a escribir, y le escribo el texto, y se lo mando. En ese tiempo no se usaba WhatsApp, se usaba mini mensaje, era que se usaba. El text message. Cuando le llega el texto, ella me escribe y me dice, yo necesito hablar con usted urgentemente. Digo, ok, yo estoy mañana en la oficina. Yo llego, ella llega, me dice, pastor, cuando usted me escribió ese texto, yo estaba lista para cortarme las venas. Lista para suicidarme. Y si su texto no llega, yo hoy no estuviera aquí. ¿Sabe? Ella me dice, papá. Ella me dice, usted es mi papá. Digo, Cristo te salvó. Yo no, Cristo te salvó. Pero hubo una sensibilidad.
A veces Dios nos prueba la sensibilidad. Con cosas simples, hermanos. Hay abrazos sanadores. Hay palabras de aliento que levantan caídos. Hay palabras que direccionan. Y Dios la tiene dentro de ti. Te la dio el Señor. Ahora, ¿qué falta? Que tú dispongas el corazón a la obediencia. Dios me habló. Ahora yo me voy a mover en dirección. Si no me entienden, I'm sorry, no me entiendan. Pero yo voy a obedecer lo que el Señor ha puesto en mi corazón. Quizá usted dirá, oiga de lo que el pastor nos está hablando a nosotros en la fiesta. Hermanos, déjeme decirle algo. Si nosotros entendemos la dimensión de lo que significa ser un discípulo, nuestro caminar en Dios desde que entramos en esa vida jamás será el mismo. Amén. Nadie llega a ser profeta sin antes ser discípulo. Amén. Nadie llega a ser apóstol sin antes ser discípulo. Nadie llega a ser pastor sin antes ser discípulo. Ese varón que está aquí, que hoy es el pastor de esta casa, el ungido de Jehová, fue y es y seguirá siendo un discípulo mientras viva. Porque nosotros nunca terminamos el discipulado. Siempre estaremos aprendiendo. Si no de nuestro pastor, del pastor de pastores y del rey de reyes, estaremos aprendiendo siempre. Entonces la sensibilidad que tengamos como discípulos es que Dios puede delegarnos. Oigan, la sensibilidad que tengamos como discípulos es que Dios puede delegarnos. Dios puede probar nuestra fe y nuestra sensibilidad en momentos de crisis. Lo vemos en la Biblia. Cuando se acabó no se acabó el pan porque no había, sino porque se le acabó el tiempo, eran las 5 de la tarde. 5,000 hombres y mujeres, sin contar los niños. Y eran las 5 de la tarde, la hora 11:10. Y Jesús dice, ay, tengo misericordia de este pueblo, no lo quiero enviar sin comer. Denle ustedes de comer. ¿Sabe lo que Jesús estaba haciendo ahí? Estaba probando a los discípulos. Y los discípulos hicieron lo que siempre hacen los hombres. Una junta que junta y no juntan nada. Hicieron una junta, oye lo que dice el Señor ahora, a las 5 de la tarde, que le den pan a esta gente, 5,000 hombres y niños, ¿cómo va a ser posible? Y vino Andrés y le dice, Señor, son las 5, no hay panadería cerca, no hay dinero para comprar, no hay forma. Tengo misericordia de este pueblo, denle ustedes de comer. Pero fíjese usted una cosa, como Dios usa la sensibilidad y la pureza de los niños. ¿Quién aparece en el escenario? Oiga, un niño se enteró del conflicto. Un niño se enteró del conflicto. Y en el momento el niño sale en defensa de los apóstoles y le dice, yo tengo 5 panes y 2 peces aquí. Yo imagino que los apóstoles dicen, mira muchacho, ¿para qué sirve 5 panes y 2 peces para 5,000 hombres? Mira, quítate de ahí muchacho, no cree problema. Y los discípulos todavía en conferencia, en reunión, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cuánto tú tienes? ¿Cuánto tú pones? Yo pongo 5, tú pones 3. ¿Quién va y compra el pan? ¿Quién lo trae? Y el niño ahí todavía, ya tengo 5 panes y 2 peces. Al final no le quedó de otra. No hubo otra forma. Apareció Andrés con los 5 panes y 2 peces y quiso reprochar al niño diciéndole al Señor, Señor, mira, por si acaso aquí hay un muchacho que tiene 5 panes y 2 peces. Ve a ver qué tú puedes hacer. Y el Señor Jesús dijo, eso era lo que yo necesitaba. Amén. Que alguien se atreviera a romper la estructura y a creer que lo poco en tus manos, en mis manos se vuelve mucho. Y levantó el Señor las canastas, oró, se hizo el milagro. Y como si fuera poco, el Señor hizo algo que ahí no podemos nosotros explicar cómo Dios honra y bendice a sus siervos. ¿Sabe cuántas canastas de pan quedaron? Dice la Biblia, 12, una para cada discípulo. Honró a los discípulos del Señor también. De una manera que uno se queda, pero ¿a quién usó el Señor? A una persona sensible, que se atrevió a salir de la estructura, del qué dirán, del qué pensarán. Amados, yo podría pasarme la tarde entera hablándole de cosas y de vivencias. Cuando Dios nos entregó el templo donde nosotros estamos hoy, nosotros éramos 80 hermanos. Era un cine abandonado. Tú fuiste Elías con nosotros, ¿verdad? En ese tiempo tenía capacidad para 550 personas, nosotros éramos 80. Un día habíamos 2 discípulos conmigo en el carro. Yo tenía un Hyundai. ¿Cómo se dice en inglés? Hyundai, ¿verdad que sí? La idea es que él era Hyundai por fuera, pero Chevrolet por dentro. ¿Por qué? Porque tú sabes que el Hyundai viene para 6 personas, pero se metían 14 adentro. Iba con 2 discípulos y me dice uno, pastor, vamos a orar por Cinema 48.
Era un cine abandonado. Y yo, oh, claro que sí. Di la vuelta y nos paramos y miramos el templo. Un gigante. Nosotros éramos 80 hermanos. Estábamos en un lugarcito muy lindo, muy cómodo. Y de repente, pastor, se me metió eso en la cabeza a mí. Y de la oración, nosotros orábamos todos los días a las 5. Todos los días, todavía lo hacemos, todos los días a las 5 de la mañana orando. Quedábamos como 2 bloques. Yo me levantaba del lugar donde estábamos orando los hermanos y me iba todos los días como si fuera un zombie. Todos los días frente al templo. A un edificio, un gigante. Y levantaba las manos como si estuviera empujando la pared. Y ahí orando. Estamos hablando del año 1997, por ahí, 96, 97. Ese tiempo la delincuencia no estaba como ahora, que uno tiene que tener muchísimo cuidado. Y yo me iba todos los días. Entonces imagínense, un día estoy orando y oigo un carro que se para. Y pone en reversa. No sé si te han oído que los carros cuando son estándares hacen... ¿Lo han oído así cuando ponen reversa? El cambio. Y yo oigo que ponen por yo, no importa, sí, estoy aquí orando. Y cuando ya oigo que abren la puerta, y oigo que hacen crack, crack. Ahí como que ¿qué pasó? Era la policía. Y me dicen, ¿qué usted hace aquí? Digo yo, orando por este edificio. ¿Quién es usted? Digo yo, Pastor Rafi, de una iglesia que está allí, a 2 esquinas, a 2 bloques de aquí. Dice el teniente, súbanlo. Preso. De camino al destacamento, le digo al teniente, mire, el templo nuestro queda acá, ahí está mi carro, yo tengo ahí mi credencial, tengo ahí mi cédula, si usted me permite, yo se la puedo mostrar. Parece como que me vio menos loco y dijo, gira hacia allá. Entonces el chofer giró hacia allá. Llegamos allá, cuando entramos estaban los hermanos orando. Dice uno de los hermanos que oye pastor, dice, oh, el pastor salió a buscar más hermanos. Entonces yo fui a la plataforma, busqué mi cartera, saqué mi credencial y saqué mi cédula. Y vine, teniente, mire, y el teniente me dice, pastor, perdónenos. Necesitamos gente así como usted, perdónenos. Ustedes ven que los locos son importantes. Pero se le llama loco cuando tú te sales de la estructura natural. Al hombre natural, las cosas del espíritu le son locura. Cuando tú te sales de la estructura natural y rompes la dimensión de lo sobrenatural, te van a decir loco tarde que temprano. Es más, ¿are you ready? Yes. Yo no sé si tú quieres venir el martes, pero oye, si todavía no te han dicho loco, todavía no has entrado en dimensiones sobrenaturales. Hasta que no te digan loco. Nosotros tenemos una emisora de radio y un canal de televisión en Bonao. Una iglesia pequeña, sin ayuda política, sin ayuda de nadie, con la ayuda del Dios del cielo. Pero ¿por qué hoy podemos decir Dios nos ha dado radio, nos ha dado televisión? Porque nos salimos de una estructura de pensamiento natural. El hombre natural está limitado a lo que ve. El hombre espiritual no camina por vista, camina por fe. Y sabe que para el que cree, todo le es posible. Aleluya, 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 aleluya. Entonces, ¿dónde está la clave? Es no solamente que yo escuché la voz de Dios, sino que estoy sensible a la voz de Dios. Estoy dispuesto a lo que el Señor quiera que yo haga. Quizás yo no lo entienda con mi mente. Le puedo testificar de tantas cosas en el contexto de lo que es el discípulo. En el año 2007, nuestra iglesia quería cambiarme el vehículo. Yo tenía una Toyota Previa. ¿Cuánto quiero mencionar ese vehículo? Es una van Toyota. En esos años 90 se usaba la Toyota Previa. ¿Lo conoce, pastora? ¿No la conoce? No. Eso fue antes de la Siena. La Previa era antes de la Siena. Muy buen vehículo. Pero ya era esto sí, no, y estaba bastante ya agotadita. La iglesia se dispone y dice, vamos a cambiar el carro al pastor. Vamos a arreglarlo, vamos a ponerlo bonito para venderlo, para comprarle un carro mejorcito, porque el pastor, da pena, cada rato se quedaba el pobre. Y bueno, pusimos la van muy linda. Cuando ya la van está nítida, preciosa,
se me mete a mí una tristeza, pastor, rara. Como una angustia, como una amargura. Y me siento en la cama así, como deprimido. Y le digo a mi esposa, no sé qué me pasa. Sí, porque no sé, no quiero vender la van. Dice, ¿pero y por qué? Me dice, lo que siento en mi corazón es regalarla. Es regalarla. Entonces entendí. Esa van la llevó un misionero de aquí, de Carolina del Norte, a la República Dominicana. Era un pastor. Y se la vendió a un pastor puertorriqueño en Bonao. Y cuando el pastor puertorriqueño se iba de retirada, fue donde a mí me dijo, Rafi, yo no me quiero ir y dejar este vehículo en manos de un cualquiera. Quiero dejársela a un ministro. Y ahí hicimos un cambio y yo se la compré. Digo, este carro es un carro de ministro. Esto no es un carro cualquiera. Sí. Y de repente me dice mi esposa se iba a bañar, entra al baño y cuando sale me dice, el pastor tal, ¿tiene vehículo? Digo yo, que yo sepa, no. Me dice, pues regalémosela a él. Vengan problemas porque hay que entender que tú estás rodeado de un equipo pastoral también. Llamo al administrador de la iglesia y le digo, Miguel, él es del equipo pastoral, Miguel, el Señor me dice que regale mi guagua, mi van. Me dice, ¿cómo pastor? Y si usted la regala, entonces ¿con qué tenemos para comprarla que le vamos a comprar a usted? Yo no sé. Pero yo voy a obedecer. Dice, bueno, pastor, yo no discuto. Si Dios le dijo, hágalo. Hermanos, y salimos, nosotros teníamos 2 servicios en ese tiempo ya. La iglesia había crecido. Tomamos en el intercambio del culto, fuimos a la iglesia del pastor, allá, cerca en Bonao, y le llevamos la van. Y en medio del culto yo pido un permiso y le digo, 5 minutos nada más para decirle algo. Pastor, Dios le bendiga, hermano, Dios le bendiga. Vine a hacer algo de obediencia y me voy de una vez. Mire, pastor, el Señor le mandó este carro para usted y su familia. Nos vemos. Y ahí se armó una gritadera, una lloradera y una celebración gloriosa. Yo llegué a mi iglesia en el otro carro que teníamos, prediqué el segundo culto, me fui a mi casa, feliz, tranquilo. En la tarde el equipo de finanzas hace las finanzas, porque todos trabajan y en ese tiempo no teníamos un equipo de finanzas como ahora que trabajan para el ministerio. Y me dice, pastor, me llama y dice, pastor, ¿qué usted hace? Digo, estoy aquí sentado. Dice, ¿qué usted ve? Digo, no me acuerdo si era un juego de béisbol o algo así. Me dice, pastor, queremos decirle algo. Digo yo, ¿qué será? Me dice, pastor, acaba de pasar algo muy extraño aquí. Digo, ¿qué pasó? Me dice, acaba de entrar un dinero que no tiene nombre y no sabemos qué. Entró el dinero que usted necesitaba para comprar la van que usted quería. Y el equipo de finanzas, todos al unísono decimos que vaya y la compre. Parece locura. Parece locura. Pero así se mueve Dios. Lo del templo no se lo terminé de decir, pero ese templo que nosotros en ese tiempo lo rentamos, parecía una locura. Cabíamos en una esquina, pastor. En una esquina, éramos 80, el templo 550, imagínense. Y de repente ese templo a los 7 años de estar rentado, el Señor dijo, compren. ¿Así sin dinero? ¿Cómo vamos a comprar sin dinero? Hagan una propuesta. Yo les voy a dar las estrategias. Nos fuimos a hacer las estrategias con el dueño. ¿Cuáles son las estrategias? ¿Cuánto tú pides? Dice, 10 millones, esos son $200,000 en aquel tiempo. Digo yo, bueno, mira, lo que tenemos como propuesta es esta. Te vamos a dar $1 millón, que son $20,000. Te vamos a dar una cuota mensual y una cuota anual. Pero hay una condición. Dice, ¿cuál? Que no nos cobren interés. Eran 9 millones que quedaban sin interés. 9 millones a un 1% eran 90,000 pesos. En aquel tiempo eso eran como 2,000 y pico de dólares de intereses solamente. ¿Y saben qué? Él aceptó. Duramos 7 años pagando el templo. A los 7 años lo pagamos, el templo es propio. Todo es porque hemos oído la voz de Dios que ha parecido en un momento locura. Pero no ha sido locura. Ha sido diseño de Dios para sacarnos también de estructuras de temor. El temor crea lazos. Y por muchas veces estar atemorizados no nos atrevemos. No nos atrevemos ni a dar una palabra. No nos atrevemos a escribir un mensaje. No nos atrevemos a dar una ofrenda. No nos atrevemos a dar un abrazo.
Mi pastor, en una ocasión fui invitado a una iglesia pentecostal. Ustedes dirán, trajimos al pastor dominicano para que nos dé testimonio. No, esto no es testimonio de cosas que yo la inventé, es cosas que tienen que ver con esta verdad simple de lo que es escuchar. Después que predico en la iglesia, la iglesia pentecostal más grande de la ciudad, y después que predico la palabra, estamos en el llamado final, el Espíritu me dice, dile a mi sierva que ese regalo que ella me pidió, que ese bebé, así pastora, literal, que ese bebé yo se lo doy hoy. Hermano, ¿usted sabe lo que usted me está diciendo a mí? Que yo diga frente a un público de 400 personas que ese regalo, que ese bebé el Señor te lo da hoy. Hermano, yo estaba en la plataforma, era así como paloma en zinc caliente. Iba por aquí, venía para acá, iba para aquí, iba para allá. En una cerré los ojos y dije, bueno, Jehová, si paso la vergüenza la pasaré con los ojos cerrados. Y levanté mi mano y dije, así dice el Señor, sierva de Jehová, a ti te dice el Señor que ese regalo que tú le pediste hoy, que ese hijo que tú le pediste hoy, el Señor te lo da. Pastor, y del fondo, de allá al final, se levantó una muchacha danzando como un trompo, así, una cosa impresionante, todo el trayecto, y llegó al frente. Y cuando llegó al frente, era una cosa tan hermosa la atmósfera, que ella empezó a testificar y decir, cuando empezó, estaba hablando en otras lenguas, estaba danzando, le pusieron el micrófono y ella decía, yo quiero dar testimonio de esa palabra, porque aquí en la iglesia vemos 2 mujeres estériles por 7 años, pidiéndole a Dios un hijo, pero la hermana que está igual que yo, en igual condición, hoy no vino. Eso es lo primero. Lo segundo es que yo hoy estoy de cumpleaños y yo le pedí a Dios un hijo y Dios me acaba de dar la palabra para que ese hijo viniera. ¿Sabe qué? Tiene 3 hijos ya. Tiene 3 hijos. A veces el temor, la Biblia dice en el libro de Proverbios que el temor crea lazos. El temor te paraliza. En la parábola de los talentos, Mateo 25 dice que el que tuvo un talento lo sembró, lo escondió por causa del temor. A veces tenemos de parte de Dios una delegación que parece sencilla, pero lo sencillo y lo grande para Dios es lo mismo, porque lo que Dios mide es tu obediencia. Te lo voy a repetir. Oiga, lo grande o lo pequeño no es lo que determina la victoria. Lo que determina la victoria es tu obediencia. Si tú no obedeces en lo poco, ¿cómo tú quieres que Dios te ponga a obedecer en lo mucho? Pero va a necesitar la combinación de un oído sensible y un corazón dispuesto. Si esos 2 elementos se alinean, ¿sabes lo que tú eres? Un discípulo. ¿Estoy acá? Esta parte parece algo como tan simple, pero hermano, no lo es. Porque vive Jehová delante de la presencia de quien estoy, que muchas veces Dios nos habla con cosas simples, como cómprale estos 2 aguacates y llévaselos al pastor. ¿Para qué el pastor no le gustan ni los aguacates? Dios no le importa si al pastor le gustan los aguacates o no. Dios lo que quiere es ver si tú eres obediente. Llévaselo. ¿Me comunico? Muchas veces Dios nos mueve a escribir, Dios nos mueve a llamar, Dios nos mueve a visitar, Dios nos mueve a bendecir a alguien y nosotros nos atrevemos a decir a cerrar el corazón. Entonces Dios dice, como tú quieres que yo entonces te promueva y te bendiga más, y tú con una poquita cosa no me obedeces. Por eso, oír primero y obedecer después. Amén, mis amados. Yo estoy terminando, creo que a las 9 terminamos, pastor. ¿Le parece bien? Deuteronomio capítulo 6, versículos del 1 al 8. El Shema de Israel. Me siento feliz de estar aquí. Yo estoy como el pastor también. Y ¿sabes algo, pastor? Es tan hermoso esto que estoy diciendo, porque nuestra iglesia cuando empezó los cultos eran por la tarde. Los servicios eran por la tarde también. Ahora no, ahora son a las 8 de la madrugada. Ese es el pastor Fernández que dice, negro, ¿qué hora es el culto? Y dice, a las 8. Y dice, a las 8 de la madrugada. Deuteronomio 6, del 1 al 8, por favor. Dice, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla.
para que temas a Jehová tu Dios y guardando todos sus estatutos y mandamientos que yo te mando hoy, tú, tu hijo, el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Ahora mire el verso 3. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, van 2 veces. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. 2 veces le dice Dios a Israel. Oye Israel, oye Israel. Hermanos, les digo algo aquí como hijo del pastor Fernández también. Cuando el pastor Fernández esté predicando y le diga, dame tu atención, hermano, ponga las orejas como 2 parábolas. Cuando el pastor Fernández dice, dame tu atención, es porque te va a dar un rema de calibre, de nivel, de poder. Pero cuando la Biblia dice, oye, es porque te está diciendo algo que te va a direccionar. Te va a direccionar. Oye. Esa es la característica primaria para que una persona salga del nivel de creyente y pase la vida de un discípulo, que sepa oír. Porque ese es el gran problema que tenemos hoy día. No sabemos oír. Es más, están así. Claro, yo sé que aquí en Carolina no pasa. Que muchas veces termina el servicio y tú le preguntas a la gente, ¿de qué se predicó? Dice, bueno, fue muy bonita la palabra, pero ¿de qué se predicó? Muy buen mensaje. Sí, pero ¿de qué se predicó? Bueno, no, se les olvida, no oímos nada. Hay un serio problema. Que Dios nos ayude, hermanos. Éxodo 15, 26. Dice, Éxodo 15, 26. Dice, y dijo, si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hiciereis lo recto delante de sus ojos, y diereis oído. ¿Sabes lo que es dar oído? Y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de la que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Hay que dar oído. Lo que decía el pastor en el contexto de cuidarnos, de ser preventivos. Hay que dar oído, hay que oír lo que nos está diciendo la voz de la experiencia, la voz de la madurez, el consejo. Hay que oír. Amén. Amado, Dios no se equivoca en nada de lo que hace. Por algo nos puso Dios 2 oídos y una sola boca. ¿Sabe para qué? Para que tú escuches 2 veces más de lo que habla. Tú hables menos y escuches más. Lamentablemente, hablamos más y escuchamos menos. Eclesiastés 5.1. Eclesiastés 5.1 dice, cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más. ¿Para qué? ¿Para qué? Para oír, que para ofrecer el sacrificio de los necios que no saben que hacen ¿qué? Mal. En otras palabras, cuando tú vayas a la iglesia, ve con los sensores abiertos y dispuestos para oír la voz de Dios para ti. ¿Qué quiere Dios instruirte? ¿Qué quiere Dios despertar en ti? ¿Qué quiere Dios que tú salga como una lección? Es posible que tú digas, bueno, yo tengo sensibilidad espiritual para oír a Dios, pero no tienes paciencia para oír a tu esposo. O a tus hijos. O a tu hermano. Y si no tienes esa capacidad, Dios te quiere desarrollar en esa capacidad también. ¿Sabía usted que a veces uno le paga un psicólogo? Yo no sé cuánto cobran aquí por horas. 50 la hora. Ajá. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Y ustedes saben que una hora, como dijo ella,
que el 40% de esa hora se la pasa uno hablando, no el psicólogo. El psicólogo te pone a ti en un asiento y te pone para dice, ok, a ver, Juan, háblame de ti. Bueno, mi nombre es Juan, soy el menor de 3 hermanos, me crié con mi mamá, mi papá nos abandonó. De chiquito me gustaba la pelota, pensaba que iba a ser pelotero, pero después no me lesioné, me enamoré, me casé, tuve un hijo a destiempo, tuve que empezar a trabajar construcción, esto y lo otro. Y de repente, ¡pin! ¿Qué usted cree? ¿Ya se fue la hora? ¿Ya se fue la hora? ¿Ya $250? Porque los psicólogos, la mayoría lo que hacen es una terapia que se llama la autoliberación, que mucha gente, aún cristianos, no la saben hacer. La autoliberación es cuando usted empieza a confesar, a sacar cosas. Salmo 32, yo se lo puedo enseñar eso por la Biblia. Salmo 32, David dice, mientras callé se envejecieron mis huesos, en mi verdor todo el día. Mas dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. Y dice, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¿Qué hizo David? Y empezó a hablar con Dios, a sacar, y Dios a liberar, a sacar, y Dios a liberar. Entonces, cuando confesamos, liberamos. Amén. Entonces, hay personas que muchas veces quieren que le prestemos el oído. Por eso pagan un psicólogo. ¿Usted cree que pagan un psicólogo por qué? ¿Para que el psicólogo lo oiga? Si nosotros los pastores cobráramos por oír gente, fuéramos millonarios. Pastor, ¿verdad? Porque nosotros oímos gente y a veces con el mismo tema. Otra vez con el mismo tema, el hombre. Y vuelve y dale. Y uno lo oye otra vez y lo oye otra vez y lo oye otra vez. Porque en la confesión, diga conmigo, en la confesión hay liberación. En la confesión hay liberación. Cuando fuese a la casa de Dios, guarda tu pie, acércate más para oír que para ofrecer sacrificio de los niños. Porque no saben qué hacen qué. Mal. Se está exponiendo a la palabra. Escucha, hermano, ¿qué te quiere Dios decir? Amén. Estamos terminando, no se me preocupen que ya el pastor me dio permiso para que terminemos a las 9 de la noche. Juan 10, 27, 28. No, yo antes predicaba largo, ya no me predico 2 horas, 2 horas y media y cosas así. Juan 10, 27, 28. Dice, pastor, no invite a ese hombre más para acá. Bueno, si está en la voluntad de Dios. Juan 10, 27, 28. Juan 10, 27, 28. Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Qué hacen sus ovejas? Aleluya, denle el aplauso al Señor. Mis ovejas oyen mi voz. ¿Sabe que las ovejas, eso es precioso, estudiar un día lo que es la oveja? La oveja no tiene mucha visión, ellas no ven de muy lejos. Por eso las ovejas tienen que caminar cerca de su pastor. Oírlo y verlo de cerca, porque de lejos no ven. Pero como se educan el oído, ellas conocen la voz de su pastor. Incluso han hecho ejercicio, aparece en YouTube, viene un pastor cruzando con un rebaño de este a oeste. Y viene otro de oeste a este. Y los dos rebaños se entrecruzan así. Y las ovejas siguen a su pastor y no se pierden. ¿Sabe por qué? Porque ellas conocen la voz de su pastor. Cuando tú te afinas el oído para oír la voz de Dios. Oye, Dios me está hablando a mí aquí. El Espíritu me está hablando. Que ejercite el sentido de la audición espiritual. Que escuche que hay un mundo allá afuera que está gimiendo por causa del no conocer al Dios nuestro. Hay personas que vienen a ti, te cuentan un problema y te dicen que la situación, que el esposo, que los hijos, que la economía. Oye, no es contándote un problema, te están diciendo necesito ayuda.
Lo que pasa es que nosotros estamos muy en lo natural y no estamos viendo lo que nos están diciendo, no estamos oyendo lo que nos están diciendo. La persona viene y te dice, ay, mi marido, ay, que los muchachos, ay, que mi jefe, ay, que el trabajo. Oye, se está desahogando contigo, pero en el fondo lo que te está diciendo en el mundo espiritual es, I need help. Ayúdame. Nosotros estamos muy en lo natural. Que la cosa está dura, que la cosa está difícil, que los impuestos, que esto, que lo otro, que los muchachos están rebeldes, que esta Agenda 2030, eso es todo lo que se oye en lo natural. Pero en lo espiritual hay una voz detrás que dice, ayúdenme, ayúdenme. ¿Quién es la sal de la tierra? ¿Quién es la luz del mundo? ¿Quiénes son los discípulos enviados? Somos nosotros. Pero a veces no oímos. Que la vecina me está pidiendo ayuda, la esposa de mi cuñada me está pidiendo ayuda, pero yo no la oigo. ¿Por qué? Porque estoy muy en lo terrenal. Yo le ruego al Padre que hoy te despierte en el nombre de Jesús y que tus oídos espirituales se despierten, que tú empieces a oír diferente. Oye, este hombre me está diciendo que necesita ayuda, me lo está diciendo sin palabras. Yo tengo un sobrinito que ya no es tan sobrinito, tiene 17 años. Que él tiene una forma muy particular de pedir, pastor. Por ejemplo, estábamos comiendo en la mesa y él decía, pastor, yo como de eso que usted está comiendo. Se ve bueno, pastor, yo como de eso. En otras palabras, él te está diciendo, dame, pero no te está pidiendo, pero te está diciendo, dame. Así nos pasa a nosotros. La gente viene y nos cuenta un problema, una situación con el jefe, una situación con el cuñado, una situación con la familia, una situación con un enfermo. Pero en el fondo del mensaje hay una palabra que dice, ayúdame. ¿Qué hacemos nosotros en momentos así? ¿Sabe que por falta de no tener oídos sensitivos a la voz del Espíritu, se nos está muriendo la gente debajo de las narices? ¿Se nos están divorciando las parejas? ¿Se nos están perdiendo los jóvenes? Porque no vemos que Dios nos está poniendo a la mano oportunidades santas. Que no es que vivamos por oportunidades, es que los creyentes no andamos en oportunidades. Los creyentes entendemos que todo es diseño. Y si una gente viene a contarte un problema, una situación, una queja, una circunstancia cualquiera, es un diseño de Dios para que tú le digas lo que tienes en la mano. ¿Qué tienes en la mano? No tengo plata ni tengo oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre del Señor Jesucristo, déjame orar por ti. Oye la palabra de Dios para ti. Vení a mí lo que esté cargado sea agobiado, yo os haré descansar. El Dios nuestro es poderoso. Levántate, agarrémonos a Dios, cruzaremos este proceso juntos y del otro lado cantaremos el himno de victoria. Pero porque tú pudiste oír. Bueno, yo les ruego al Señor, junto con mis pastores aquí, de que todos los que estemos aquí, ¡pah!, haga un clic hoy aquí en los oídos espirituales y salgamos de aquí sensitivos al mundo espiritual y podamos mirar más allá de estos ojos naturales y podamos oír más allá, porque estamos rodeados de gente necesitadas. No seamos nosotros de los que ven y viendo no veamos. Cuenta la historia de un vendedor de zapatos. Lo mandaron a una comunidad a vender zapatos. ¿Y qué pasa? Nadie usaba zapatos por ahí, pastor. Y cuando él llegó a la comunidad se enojó. Y llamó al jefe y le dijo, ¿esto es una burla? ¿Cómo ustedes me mandan a mí a una comunidad que nadie usa zapatos? Cámbiame de lugar, yo no quiero estar aquí. El jefe le dijo, ok, no hay problema. Mandó otro vendedor. El otro vendedor llegó a la comunidad y cuando ve que nadie usa zapatos dice, esta es mi oportunidad. Llamó al jefe y le dijo, mándenme un furgón lleno, un contenedor lleno de zapatos, porque aquí nadie usa zapatos. En otras palabras, vio las oportunidades. Hermano, esta tierra necesita evangelio, necesita reino, necesita predicadores, necesita levantadores de brazos, necesita restauradores de portillos. Pero para que eso pase, we have to be sensitive. Aquí tenemos que tener oídos sensitivos, que podamos oír y discernir. Esta mujer necesita ayuda. Lo que ella me está diciendo a mí es que la ayude, pero yo no le estoy escuchando porque yo tengo mis propios problemas y cada cual tiene sus propios problemas. Amado, no. Ustedes saben, cuando estudiamos un poquito del discípulo, el discípulo es tal el maestro. Piensa más en las necesidades de los demás que en la propia de él. Porque él sabe que Dios cuida de él.
Y él entiende misterios de Dios. Y sabe que dando se recibe. Consolando eres consolado. Bendiciendo eres bendecido. Entonces el discípulo cuando entiende eso le dice, a mí no me importa darle un consejo, darle la mano, darle una ayudita. Porque yo sé que mi Redentor es mi proveedor. Él es mi guardador. Él es el que me suple. Se fueron. ¿Están aquí todavía? Son valientes, aleluya, me gusta. Iglesia de valientes. Vamos a terminar, vamos al último texto de la tarde. ¿Cuántos quisieran la clave para entrar en una vida de discípulo, por un discípulo bendecido? Son 3 palabras que usted tiene que ponerla en orden. Y están en la Biblia. Para ser un discípulo bendecido. Deuteronomio 28, versículo 1. ¿Ok? Dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, ¿para qué? Para guardar, atesorar, darle valor. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Jesús dijo, el que me ama, mi palabra guardará y será amado por mi Padre. Y vendremos a Él y haremos morada con Él. Entonces, ya van 2 palabras. Primera palabra, oír atentamente la voz de Jehová tu Dios. Segunda palabra, guardar los mandamientos y estatutos que el Señor tu Dios te da. Y tercero, poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy. También Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. ¿Te la pongo en fila las 3 palabras? ¿La quieres? Diga conmigo, oír, guardar y poner por obra. Vamos a repetirla. Oír, guardar y poner por obra. Amado, si las 3 las alineamos, usted va a ser un discípulo en el cual Dios tendrá complacencia, honra y delegación. Porque usted oye, guarda y obedece. Cuando usted oye la palabra, guarda la palabra y obedece la palabra, usted va a prosperar, hermano, olvídese. Cuando yo le hablo de prosperar, no se me vaya usted con la línea esta de la prosperidad de $20, $100, de $500. No. Es que usted va a ser un hombre y una mujer respaldado por Dios. El respaldo de Dios no se mide en cuenta de banco. No se mide en casa o en carro. El respaldo de Dios se mide en su agrado. Cuando Dios está agradado contigo, hermano, aún a tus enemigos Dios lo hace tener paz contigo. Pero para que eso pase, vamos a repetirlo. Vamos a ver si ustedes son buenos estudiantes. Vamos a ver. Oír, guardar y poner por obra. Póngase de pie, denle un aplauso al Señor. Empezamos este tiempo, si el Señor nos permite y nos da la honra estos días, yo oro al Padre de que nos marquen un antes y un después. Que la gracia que el Señor ha derramado hasta aquí estos 5 años sea elevada a una dimensión donde aquí no haya chiquito, ni grande, ni medio, sino que sean todos llenos del Espíritu Santo. Que la gracia profética, que la gracia apostólica, que la gracia pastoral se expanda. Y el Señor empieza a levantar hombres y mujeres sensibles que pueden decirle a otro, ven conmigo a la casa de Dios, porque en la casa de Dios yo sé que hay pan para ti. Que tengamos esa libertad, hermanos, de compartir con generosidad lo que hemos recibido, en el nombre de Jesús. No escaseará nunca sobre tu boca la palabra cuando tú das la palabra. No te faltará nunca en tus manos el aceite cuando tú das de lo que has recibido, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Te atreves a levantarte de ahí y decir, yo estoy listo para que Dios obre en mi vida? Y desde ahora en adelante, mis oídos estarán atentos a la voz de Dios, a lo que Dios me quiere decir. Y conforme a su revelación, obedeceré. En el nombre de Jesús. Amén.